En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Abba Padre, un programa para cerrar las puertas al enemigo, un programa para seguir creciendo en la espiritualidad. El filósofo apologeta Tertuliano está convencido de que en el común de los hombres existe un impulso natural que les conduce hacia un espontáneo reconocimiento de la existencia de un Dios único. Por eso, mis hermanos, lo que permite comprender a Dios, la imposibilidad de comprender que tiene el hombre sobre Dios, es impensable. La fuerza de su grandeza les revela y oculta a la vez a los hombres cuyos pecados se pueden reducir al de no querer reconocer a aquel a quien no pueden ignorar. Nadie puede ignorar al Padre Creador, nadie puede ignorar a su Hijo Salvador, ni nadie puede ignorar al Espíritu Santo que nos santifica. Hoy tenemos al Padre Brunel Drago en la espiritualidad de la Abad. Hoy tenemos al Padre Javier Luzón desde Madrid, España, cerrando las puertas al enemigo. Hoy tenemos a Ariel Céspedes también con el Santo del Día. Tenemos momentos de teología con Edgar Fernández. Tenemos oraciones, tenemos mucho más. Y vamos a comenzar invocando el Santo Espíritu con Adriana Villa. Muchas gracias a nuestro hermano Luis Espinal y a todos mis compañeros, a todo el equipo de Abba Padre. Muchas bendiciones para ustedes. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven y visítanos en este día, Espíritu Santo. Ven y llénanos de tu amor. Ven y llénanos de tu poder, Espíritu Santo. Ven y tócanos a cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven a nuestras vidas, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Oh, Espíritu Santo, de tu presencia lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven y mira ese vacío que hay en el hombre, Espíritu Santo. Ese vacío que nada puede llenar, Espíritu Santo. Ven y llénalo tú con tu amor, con tu poder, con tu bondad, Espíritu Santo de Dios. Ven y llénanos de ti, Espíritu Santo. Mira que cuando no tenemos tu Espíritu, estamos vacíos. No podemos dar cosas buenas. Lo único que sabemos dar son cosas malas. Pero cuando tú estás con nosotros, Espíritu Santo, todo cambia, Espíritu Santo de Dios. Ven y llénanos de ti, de tu poder, Espíritu Santo. Ven y tócanos en este día, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, de tu presencia
presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Gracias, Espíritu Santo, por visitarnos en este día. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Bien, y después de haber recibido la presencia del Espíritu Santo, vamos a pasar con nuestro hermano Luis Espinal. Mis queridos hermanos, reflexionamos sobre el Evangelio de San Mateo en su capítulo 5, de los versos del 27 al 32. Nuestro Señor dice a sus discípulos: habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. ¡Qué dinámica tan interesante! Ya solamente con nosotros desear lo que no es nuestro, a lo que no tenemos derecho, ya estamos cometiendo adulterio. Este evangelio no es para tomarlo al pie de la letra en lo que respecta a la integridad física. Debemos tomarlo al pie de la letra en lo que atañe al bien espiritual. Cristo es muy sabio al darnos estos consejos porque no quiere el mal de nuestro cuerpo, quiere el bien de nuestra alma. Cuando hay un verdadero amor de un hombre por una mujer, de una mujer por un hombre, de los enamorados entre sí, de los adolescentes a la vida, de todos a Dios, no se puede mirar a una mujer deseándola. Lamentablemente, esta tradición se ha ido perdiendo en el tiempo. Ya no vemos esos adolescentes, esos jóvenes enamorados, esperando el día de la boda, sino que muchas veces se adelantan a los acontecimientos. Todos somos hijos del Padre Eterno y como hijos del Padre que somos, debemos mirar lo que llevamos encima. Debemos también conocer nuestras interioridades. Debemos saber que somos un pequeño reflejo del amor de Dios y lo importante es que tenemos un Padre de amor que nos reconcilia cuando nosotros nos desviamos y queremos reorganizar nuestras vidas, a la que todos estamos derechos en esa dinámica de la vida. Reorganizar, enfocarnos, buscar la alianza, buscar a Dios. Cada día seguimos aprendiendo más con el segmento El Santo del Día. Vamos conociendo las joyas de la iglesia que son los santos. Ariel Céspedes. Muchas gracias, don Luis. Muchas bendiciones. Hoy, 12 de junio, la iglesia celebra el día de San Juan de Sahagún. Sahagún es un lugar de España y allá fue donde nació nuestro santo. Sus padres no podían tener hijos, pero ellos empezaron a hacer una novena de ayuno, limosnas y sacrificios al Señor para que Dios le concediera el honor de poder tener un hijo. Y fue así como Dios escuchó la oración y nació nuestro santo. Él quería ser sacerdote, sentía una gran inclinación para ser sacerdote, entonces entró con los monjes benedictinos y fue allí cuando se hizo sacerdote. El obispo vio las grandes cualidades que él tenía, sobre todo su gran oratoria, y lo hizo canónigo de la catedral. Pero a él estos honores, esos títulos honoríficos no le agradaban mucho y le pidió al señor obispo que lo hiciera párroco de una parroquia de arrabal. Y así sucedió. Pero cuando estuvo en la parroquia, entonces él sintió el deseo de volver a matricularse y estudiar para ser entonces teólogo, hacer teología. Y así fue como se matriculó en una universidad como un alumno normal. Su vida ahí fue normal, pasaba desapercibido, hasta que lo pusieron a él entonces a hacer una prédica, señores, y fue tan conmovedor, tan impresionante, que desde ese momento se empezó a hablar de la gran fama de santidad de este hombre, pero sobre todo del poder que tenía su predicación. Desde ahí empezó a predicar fuertemente contra todos los vicios y los males, y dice que la gente lloraba, dejaba sus malos
malos caminos y empezaba a tener deseos de arrepentirse. Sus predicaciones hicieron mucho bien en Salamanca, pero hay que ver su vida. Dice que él empezó a predicar fuertemente contra aquellos que empezaban a prestar dinero con altos intereses, y fue así como él logró que la gente que prestaba empezara a prestar, pero con menos intereses para los pobres. También se dice que él predicaba fuertemente, señores, contra todos los que estaban en males graves. Por ejemplo, a un hombre que vivía con una mujer y estaba en adulterio, predicó tan fuertemente contra esta relación que el hombre, conmovido, dejó de visitar más a aquella mujer. Pero como ya ustedes saben, cuando nosotros nos dedicamos al Señor, debemos prepararnos para la prueba. Dice que este hombre empezó a predicar tan fuertemente contra los vicios y los males que la gente ya dejaba de ir a las cantinas, de embriagarse, de dejar el dinero en las apuestas, y que la gente empezó a tramar algo para asesinarlo. Y fue así como contrataron a unos sicarios para que lo mataran. Y cuando tuvieron solo al santo, levantaron las manos, pero no pudieron moverse. Aterrados, estos hombres, cuando se confesaron, dijeron que cuando ellos se levantaron la mano para el santo, algo los paralizó y no pudieron hacer nada. Señores, es que Dios lo protegía. Pero tiempo después, ya ustedes recuerdan el hombre que no visitó más a aquella mujer que estaba en adulterio. Aquella mujer se propuso vengarse y dijo: ese sacerdote no llega al fin de este año. Y así empezó entonces a envenenar las comidas que este hombre tenía. Cada vez que el sacerdote comía se sentía más débil. Nuestro santo empezó a flaquear, enflaquecerse, hasta que un día que él iba caminando al confesionario, cayó muerto. Murió inclusive antes de terminar ese año. Pero sus predicaciones dejaron tanto bien en Salamanca que este hombre es reconocido como uno de los hombres más humildes y de los mejores predicadores de su tiempo. Hoy la iglesia nos pide a nosotros que meditemos en su vida para que tú y yo también entendamos que debemos hacer bien lo que hagamos, pero sobre todo que también podemos dedicarnos a la oración. También nos habla y nos invita a aquellas mujeres, hombres que no pueden tener hijos. Señores, miren cómo fue este maravilloso milagro, haciendo una novena de oración, ayuno, sacrificio y limosna. Así que recuerda que la limosna nos libra de muchos males, la oración, el ayuno y el sacrificio, pero también nos invita a ser humildes. Dice que cuando él estaba, señores, de sacerdote, el obispo lo puso a él a barrer, a limpiar los baños, a servir la comida, y aún él siendo doctor en teología, hacía esto de una forma maravillosa. Cuánto nos enseña la humildad de este hombre santo. Por eso hoy es un día para preguntarnos: ¿estoy yo practicando la humildad o soy yo del que me creo el título que tengo, el alto puesto social que tengo? Hoy Dios nos invita, hay que ser humilde, porque solo el corazón humilde verá el rostro de Dios. Que Dios les bendiga. Ahora tenemos un segmento para cuidarnos, para no dejar entrar al enemigo. El padre Javier Luzón, cerrando las puertas al enemigo. Cerrando las puertas al enemigo. Ese es el contenido de este libro que publiqué hace 3 años, que es un manual de exorcística. Yo diría que el primer manual de exorcística, porque hay muchos libros de oraciones, vademecum, consejos, pero una explicación desde la perspectiva católica, oficial, de qué dice la Iglesia sobre todos estos fenómenos preternaturales. Hasta ahora, pues, de una manera orgánica y científicamente presentada, no estaba al alcance, y es algo que me parece que es importante. Cuando dejé de ser exorcista hace 5 años, pues el obispo me pidió que viera a ver cómo formar a los exorcistas, cómo aprovechar toda la experiencia que había ido adquiriendo, acumulando en ese periodo entre 1995, que empecé a ejercer el ministerio en Córdoba, y 2015, que acabé a finales del año, acabé de ejercer este ministerio con intervalos. Pues hubo ahí una amplia experiencia y un estudio a fondo de estos fenómenos, por mi condición, por una parte, de filósofo, que era mi profesión antes de que me alcanzara la vocación al sacerdocio, y luego pues de teólogo, una vez que me dediqué a la antropología teológica, que es la materia precisamente
que se ocupa de la angelología, de los ángeles. La creación del ser humano, la caída del hombre, no se entiende sin esa intervención del ángel caído, de Satanás, que le tienta, ¿no? Pues bien, en este manual de exorcística lo titulé Las 6 puertas del enemigo, porque una de las dificultades principales que existen en el ministerio de sanación y de liberación es que se ora, por ejemplo, pues el exorcista o si se hace una oración de liberación, el diácono o el sacerdote oran por la persona en cuestión, un grupo de oración pueden estar intercediendo por estas personas necesitadas, y cuando se manda a los demonios que se vayan, tienen que obedecer y se van. Pero el problema es lo que dice el Evangelio, Lucas y Mateo, ahí son 2 pasajes paralelos, en que explican cómo sale el demonio y quiere volver. Y vuelve, y si se encuentra la casa arreglada pero la puerta abierta, vuelve a entrar con 7 más, dice, y el final fue peor que el principio, cerrar las puertas. Durante el ejercicio del ministerio, en reuniones que hemos tenido, muchas veces los exorcistas, pues quizá el punto, la desazón, la preocupación principal siempre ha sido, bueno, ¿y por qué tardamos tanto en que la gente se libere? El Padre Amor, que como saben, pues ha fallecido hace muy poco, fue un hombre pues con una larga experiencia, porque además recogió la experiencia de su mentor, el padre Cándido Amantini, que estuvo muchísimos años como exorcista de la diócesis de Roma, y luego le siguió, le relevó de esas funciones el padre Gabriel Amor. Y él decía, a veces nos tiramos 18 años, por ejemplo, para que una persona se libere, y eso para él representaba un misterio. Esto es lo que he querido precisamente expresar en este libro de las 6 puertas del enemigo. ¿Cuáles son esas puertas que hay que cerrar para que el enemigo no siga entrando? Hay un pasaje en la Sagrada Escritura, que es del libro de Nehemías, en que pues el pueblo de Dios ha estado en Babilonia, en el exilio, ha estado pues pasándolo muy mal, hasta que 50 años después de la destrucción de Jerusalén, el emperador persa Ciro emite un decreto diciendo que el Dios que ha creado cielo y tierra y que me ha confiado el poder sobre toda la humanidad, era el gobierno prevalente en ese momento en el mundo, quiere que se le vuelva a dar culto, dice, en Jerusalén. Los que sean de esa religión tienen mi autorización y mi apoyo económico para restaurar la ciudad y restaurar el culto. Y así fue. Y en el año 537 aproximadamente, que se produjo ese edicto, pues empezaron a regresar y fueron pues reconstruyendo la ciudad, reconstruyendo el templo, pero habían pasado 70 años y a mitad del siglo V estaban todavía que no tenían paz. Los samaritanos, que eran los vecinos, pues hacían incursiones porque ellos tenían las puertas de las murallas todavía destrozadas. Y entonces el copero mayor del rey Artajerjes III, que era Nehemías, de ahí viene el nombre del libro de Nehemías, el copero mayor, hombre por tanto de confianza, el que probaba el vino al rey antes de que bebiera para que no fuera envenenado, que era el deporte nacional, ¿no?, envenenar a los reyes, pues el copero mayor le pide al rey una autorización, una comisión de servicio para ir a otra misión durante 2 meses.
Palestina pertenecía a su reino, autoríceme que yo vaya para organizar la reconstrucción de la muralla de la ciudad, porque mi pueblo no tiene paz. Y entonces el rey le autorizó y Nehemías organizó las cosas. Luego, años después, el rey lo nombraría gobernador de Palestina, a la vista de lo bien que había organizado todo. Dijo, pues esto es una persona muy válida para ser gobernador, y le confió el gobierno de Palestina. Pues Nehemías, durante 53 días, puso a trabajar a todo el mundo y consiguió que, bueno, se fueron relevando. Unos estaban defendiendo las murallas, otros estaban reconstruyéndolas, y en 53 días acabaron la reconstrucción. Y entonces, pues, dieron gracias a Dios, pidieron perdón por los pecados que les habían llevado a la idolatría y a caer en esa destrucción de las murallas, del templo, de la ciudad, de la monarquía, de todo, y renovaron la alianza con Yahvé. Y a partir de ese momento tuvieron paz. Nehemías se volvió con el rey a su función de copero, y el pueblo de Dios tuvo paz. Hay que cerrar las puertas. Yo siempre suelo decir que no hay liberación sin sanación, que no hay liberación ni sanación sin conversión, porque ese es el objetivo de estas charlas, de estas explicaciones que vamos a tener a partir de hoy, si Dios quiere, pues a razón de una vez a la semana, para ir explicando estos puntos claves neurálgicos de la sanación y de la liberación, que es un ministerio muy querido en la Iglesia. Pues hasta la semana que viene, si Dios quiere. Padre Brunel Drago, sacerdote católico de la República Dominicana, nos trae el segmento La espiritualidad del Abba. Queridos, una vez más, aquí estamos con ustedes. No sabe qué alegría me da saludar a todos los miembros del equipo y también todos los grandes seguidores de Abba Padre. Hoy es un tema muy fuerte. La esencia de Dios es ser. Incluso podemos ponerle un subtítulo: Dios se da por entero. Es una combinación de texto porque yo quiero hoy dar una vueltecita en el acontecimiento que estamos celebrando, la solemnidad del cuerpo, del santísimo cuerpo y sangre de Cristo, Corpus Christi. La providencia divina o la divina providencia no promueve nada sin total eficacia. Por lo tanto, el amor de Dios por los hombres, manifestado en la encarnación, llegó a un auge inimaginable con la institución de la Eucaristía. Hoy preguntaríamos, ¿cuál es nuestra respuesta a esta donación tan grande? Damos una vueltecita. Lo primero, se ha de considerar como no solamente es verdad certísima que hay Dios, sino que este Dios necesariamente es, fue y será siempre, porque su esencia es ser. Dios fue, Dios es, fue y será. Es por eso se usa la palabra alfa y omega, principio y fin. Saltamos para nosotros entender qué quiero decirle con esto. Preguntando Moisés a Dios,
por su nombre en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y Dios lo respondió: yo soy el que soy. Y a los hijos de Israel dirás: el que es me envió a ustedes. Como quien dice: mi nombre propio es ser el que es. ¿Qué buscamos con este tema? Que nosotros podemos descubrir nuestra identidad en el ser de Dios. Seguimos leyendo este pedacito. Dice: como quien dice, mi nombre propio es ser el que es. Y mi esencia es ser siempre, sin que sea posible dejar de ser, como no es posible que el cuerpo no sea racional y que la piedra no sea cuerpo. El gran problema de la humanidad hoy es que hemos perdido la identidad, nuestra identidad y la esencia de nuestra existencia en el que es. Y esto que es, sé que me ama y está conmigo, hay una promesa. Por lo tanto, que Dios fue antes que fuese el mundo, Alfa y Omega. Y si con la imaginación fingiese millones de años que presidiera, podemos decirlo, que Dios en su obra de la creación se desprende de todo para dar toda la humanidad. Y por eso comenzamos a decir: la divina providencia no promueve nada sin su total eficacia. Yo salto el tema para decirle algo especial. Hoy el mundo gime de una situación de confusión o de una situación de inestabilidad en las decisiones. La fe debe ser algo de convicción, nunca emoción. Es por eso en el punto 2 que acabamos de anotar, dice: de suerte que Dios fue antes que fuese el mundo. Y si con la imaginación fingiese millones de años que precedieron al ser del mundo, antes de todos ya era Dios y siempre fue. Y por eso en la Escritura encontramos en el libro de Daniel, capítulo 7, 9, todos saben, se llama el antiguo de Dios. Podemos decir otra cosa, ¿verdad? La gente pregunta: ¿qué es el cielo? El cielo es Dios mismo. Y el Padre mismo es el cielo. Es por eso Jesús promete, cuando el Señor promete el cielo, no está prometiendo al hombre un espacio físico. ¿Por qué? Este espacio físico no existe como tú puedes entenderlo. Jesús no deja de hablar de su Padre, y uno de los apóstoles, ardiéndose de este sabor a fuego del Padre, dice: basta, maestro, muéstranos al Padre. Y esto es nuestro anhelo. ¿Por qué? La gente pregunta: ¿y la vida eterna qué es? La vida eterna, que te conozcan a ti. Conocer en el sentido positivo y experimentar. Imagínense, yo soy un maestro de natación, con pergamino de enseñar en cualquier universidad o centro de prestigio la natación. Pero hasta que no se tire de cabeza, nunca sabrán nadar. Porque el asunto del Padre Jesús no está mirando
un espacio, porque el espacio principal de Jesús, el terreno de meter el Padre de cabeza en la criatura, es que el Padre es y nos ama. Ese es grande. El Padre es y nos ama. Es por eso cuando hablamos conocer en sentido positivo y experimentado, estamos hablando, muchas veces nos miramos la cosa en el espacio físico porque ahí estamos. Es por eso la gente cae en depresión, porque se le murió el esposo, se le murió un hijo, la vida lo está golpeando económicamente y pierde el sentido de la vida. Hoy hay que levantarnos y dar un paso, porque este paso es un paso interior, no exterior. Salir de una depresión no es un asunto de exterior hacia el interior, sino de interior hacia el exterior, porque nuestra vida a un sinnúmero de situaciones que nosotros tendemos a adaptarnos, y esta adaptación nos impide alcanzar lo que tenemos que alcanzar. El Señor habla de que en la casa de mi Padre hay estancia, y preguntamos, ¿qué es esta casa? Y la patria. La patria no existe. La patria es el Padre mismo. El día que entendemos qué significa esto, el mundo vivirá feliz. Cada corazón se convertirá en un paraíso donde baja Dios constantemente a comunicar con nosotros. Y la casa del Padre tampoco existe. La casa del Padre es el Padre mismo. Él es el hogar cálido y la patria eterna. Es el Padre. Podemos decirle, cuando hablamos de Dios que se ha dado por entero, escuchen esto. La Trinidad no existe desde toda la eternidad. La Trinidad que existe desde toda la eternidad no tenía necesidad de la creación. ¿Qué es lo que el Padre Brunel está diciendo? La Trinidad que existe desde toda la eternidad no tenía necesidad de la creación. ¿Y qué pasó? Y porque cuando el hombre pecó, el Padre Eterno bajó y sentenció cada uno por sus pecados. Sería su pregunta. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se bastaban enteramente entre sí, disfrutando de una felicidad perfecta, infinita. Me preguntan a mi Padre por qué el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo bastaban a sí mismos y disfrutaban lo que llamamos una alegría, una felicidad perfecta, infinita. Le voy a decir, porque el Padre y el Hijo es una comunidad indivisible. Ni uno sin el otro, ni el otro sin el uno. Investiguen a ver, después que Jesús agarra el Padre me envía, el Padre está en mí y yo estoy en el Padre me ha enviado, y finalmente levantó la mano y dice, glorifica tu nombre, Padre eterno. Ahora yo voy a ti, como te glorifico, tú glorifica a tu Hijo. ¿Qué pasa? Porque el hombre, hasta que no se autodescubre lo que está dentro, lo que es, no puede ser feliz. Es por eso hay hombres que se suicidan cuando la mujer lo abandona. Hay niños, hay jóvenes que se matan cuando mamá y papá no lo aman. Cuando se fracasa en su camino, cuando se mete en la droga, cuando se mete en la pornografía, pierde lo que llamamos la esencia. Ahora me preguntan a mi Padre, ¿por qué sucede esto? Sucede esto porque el hombre tiene un vacío provocado por el mismo ambiente en que vive, al perder la vista
de su originalidad de la creación, al no valorar todo lo que existe como obra maravillosa de Dios puesta en su mano, pierde todo y por tanto no tiene capacidad, pierde el dominio sobre lo que debe tener dominio. El hombre ha arrancado su capacidad, su demonio lo ha entregado a las cosas, claro. Protágoras y Gorgia había dicho: el hombre es la medida de todas las cosas en las que son, en cuanto no son, en cuanto son, y la medida de las cosas en la que no son, en cuanto no son. Por tanto, en la medida que el hombre no se ubica, no se centra en sí mismo, no puede centrar en nada. Es por eso dice: la Trinidad que existe desde toda la eternidad no tenía necesidad de la creación. Y es verdad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se bastaban enteramente entre sí. Y disfrutaban para bastar de mí mismo. La depresión es porque el hombre se siente que no es dueño de sí. La depresión es falta de presión. Una persona que falta motivación no puede vivir. Y la primera motivación de mí mismo soy yo mismo, porque dentro de mí está un sinnúmero de contenido misterioso que el Padre Eterno ha puesto en mí. No, hijos. Al principio, al ser un poquito es floja esta grabación, usted puede ver, les puedo decir 60,000 cosas por las cuales que una persona cae en depresión, por las cuales un niño se raja, por las cuales, porque es una falta de identidad y de valoración, no conoce a sí mismo y entiende que todo lo que está a su alrededor lo puede afectar más que él. Y el Padre Eterno, en su perfección de creación y su generosidad de dar, porque la vida es una donación, Él nos hizo con todo lo detalle posible. Por tanto, amados, queridos, les puedo decir que cuál es el objetivo principal de este programa, de este proyecto Abba Padre. Que nosotros descubrimos quién es Dios y quién es nosotros. Y por eso yo leí el versículo 13, 14 del libro de Éxodo. Dios dice: yo soy el que soy. Y a los hijos de Israel dirás: el que es me envió a ustedes. Significa, Moisés no puede fallar en esto, porque Dios dice el que es. Él no dice lo que no es. Dios no pierde su identidad. Dios sabe lo que, y Él sabe a quién envía. Él pone su ser y su esencia en Moisés para que Moisés vaya y se para frente a Faraón con autoridad y decirle: entrégame este pueblo que tú estás oprimiendo. Tú te estás oprimiéndote a ti mismo por falta de entrega a Dios. Por falta de conocer a Dios y conocerte a ti mismo. Y Dios sigue diciendo: mi nombre propio es ser el que es. Y mi esencia es ser siempre sin que sea posible dejar de ser. Como no es posible que el cuerpo no sea racional y que la piedra no sea cuerpo. De suerte que Dios fue antes que fuese el mundo. Por tanto, si yo estuve primero que tú, sé más que tú. Entonces yo sé dónde yo puedo permitir que tú entres, donde no permito. Pero Dios es tan lógico y tan bueno, nos hizo con una libertad amplia. Y que es el peor peligro que corre la vida del ser humano. Entonces, sigo leyendo ese pedacito. Se llama el antiguo de días, porque todo lo creado es nuevo y reciente, y Él solo es tan antiguo que no puede hallar principio de su ser. Aleluya. Él dice que, hermano, si te mueres en santidad, reconociendo tu identidad de ser criatura de Él, que nunca puede dejar de ser lo que es, no puede ser viejo. ¿Por qué están todas esas cosas? Cirugía estética, todas esas cosas. Es porque el ser humano no sabe algo. Hay un secreto. Dios es tan nuevo y antiguo, es tan antiguo y tan nuevo, como dice San Agustín, el obispo de Hipona. Además de esto,
En este ser, Él lo dijo por Malaquías 3:6. Yo soy Dios que siempre pertenezco en un mismo ser, tan libre de mudanza que ni la sombra de ella me toca. ¡Oh, Dios! ¡Aleluya! Dice, Él es tan libre de mover, ni la sombra le toca. ¿Cuánta gente que padecen, que dicen a una sombra que se para frente a la cama? Hay un espíritu que sube en la cama. ¿Sabe por qué? Porque tu vida, sin darse cuenta, está más inclinada al desconocimiento de tu identidad en el Padre Eterno. Entonces esta cosa quiere intervenir en tu vida. Ojalá te regreses a Dios. Gracias a Luis por pensar en este tema, y lo vamos a tratar profundamente siempre. Ojalá que cuando escuchen y presten mucha atención. Y en este mismo ser permanecerá para siempre. Durante millones de años, sin que se pueda imaginar fin de ellos. Por lo cual dijo David en el Salmo 101:28, tu Señor siempre eres el mismo, y tus años no desfallecerán. Y por esta causa Dios es y se llama eterno, cuya eternidad consiste en que su ser ni tuvo principio ni puede tener fin, ni sucesión o mudanza alguna, sino todo Él siempre fue, es y será como fue. Hermanos, de esto lo puedo tratar el tema de la bipolaridad. Mira cómo Dios me está ayudando a decir la cosa. Podemos hablar del tema de bipolaridad en este pedacito. Si quieren lo vuelvo a leer. Ojalá que el editor puede cortarlo bien. Mire, oigan, la bipolaridad es que la persona en su conducta, en su definición de su existencia es inestable. El polo negativo a veces pasa a ser el polo positivo, y el polo positivo se activa y se calienta. Es por eso una mujer y un hombre bipolar que se casan tienen problemas hasta toda la vida, hasta uno puede conducir al otro al infierno. Ay, perdón por decirle tan directo. Las personas de doble ánimo, síndrome de aburrimiento, personas que todo pequeño lo lleva a un extremo negativo, y porque no sabe lo que llamamos estabilidad de conducta y equilibrio en la sabiduría. Bendito Dios. Eso es fuera de serio. Y en este mismo ser permanecerá para siempre, durante millones de años, sin que se pueda imaginar fin de ellos. Por lo cual dijo David, tu Señor siempre eres el mismo, y tus años no desfallecerán. Y por esta causa Dios es y se llama eterno, cuya eternidad consiste en que su ser ni tuvo principio ni puede tener fin, ni sucesión o mudanza alguna, sino todo Él siempre fue, es y será como fue. ¿De dónde sacaré grandes efectos de gozo y alabanza? Óigame, solamente en Él. Solamente en Dios podemos sacar grandes efectos de gozo y alabanza. Por este ser eterno que es Dios, contándole aquel cántico de los santos 4, cuando decían en Apocalipsis 4:8, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, y es, y será, y ha de venir. 4 elementos. Queridos hermanos, permítame este momento tocar brevemente las situaciones que se den en tu vida y que se den en mi vida. Y yo pido a Dios, a través de este programa,
de Abba Padre, que Luis Espinal, Dios lo inspiró, que ustedes descubren, mi sueño es que ustedes descubren lo que son, lo que somos como hijos de Dios y nos ama. Y vuelvo en lo principio. Yo lo leo completo y lo explico. Lo leo completo, lo explico. La Trinidad que existe desde la eternidad no tenía necesidad de la creación. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se bastaban enteramente entre sí, disfrutando de una felicidad perfecta, infinita. Cuando yo reconozco lo que soy y yo me establezco, todo me sale perfectamente bien. En esto consiste la gloria intrínseca e insuperable de las tres personas divinas. ¿En qué? Bastar entre sí mismo y disfrutar lo que llamamos una felicidad perfecta e infinita. Entonces dice, en esto consiste la gloria intrínseca e insuperable de las tres divinas personas. El diablo es dividido, no puede entrar en la casa de alguien que vive con lo eterno, en lo eterno. Sin embargo, cuando Dios creó a las criaturas, quiso hacerlas partícipes de su propia felicidad. Óigalo, estamos hablando de Dios. Propia felicidad que, al asemejarse al Creador, le rendirían gloria intrínseca. Jesús lo dijo a la samaritana: los verdaderos adoradores adoran en espíritu y verdad. Y a Nicodemo lo dice: si usted, que es maestro de esta época, no entiende cosa esta, ¿cómo va a entender los demás? Lo del espíritu entiende lo espíritu, lo de la tierra entienden lo de la tierra. Hermanos, levanta los pies, deja de estar viviendo así como vivimos. Una casa con conflicto, una casa con pelea, un orgullo, una cosa. Eso no es lo que es el plan del Padre eterno, que envió a su Hijo eterno para inyectarnos la felicidad eterna y perpetua. Queridos míos, lo sueño ver que este programa trasciende todas estas costumbres envenenadas que estamos viviendo. Y lo creemos porque también los medios de comunicación, la gran mayoría, son pozos de venenos para envenenar la humanidad. Mira cuando comencé el coronavirus. Si no fuera gracias a nuestra vigilia en mi canal, que se llama Liberarte con el Padre Lunar, que significa el arte de liberación integral, ¿cuántos se suicidarían? ¿Cuántos se quitarían la vida? ¿Por qué no entienden? Y nosotros comenzamos la adoración y mucha gente se recapacitaron, se sanan de enfermedades, se levantan, porque en la adoración adoramos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y por eso en esta solemnidad, la víspera de la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo, del santísimo cuerpo y sangre de Cristo, lo que se está haciendo, hablamos de una dádiva insuperable. Una dádiva insuperable. Tan pequeña es la hostia, pero está el cielo y la tierra entera en la hostia. ¿Qué es esto? Misterio de Dios. En mí y en ti está el misterio en plenitud de Dios. Somos insuperables por todo lo que puede existir. Guerra, alma de fuego, epidemia, homosexualismo, lesbianismo, mentira, aborto. Óigame. Eso no puede quitarme la paz, porque dentro de mí hay suficiente fuerza atómica para construir mi mundo y construir el mundo destruido que está a mi alrededor. Permítame seguir para terminar. Cuando Dios creó a las criaturas, quiso hacerlas partícipes de su propia felicidad, que al asemejarse al Creador, a nadie el Señor Dios lo hizo a su imagen. Le rendirían gloria intrínseca desde el interior, cumpliendo así la más alta finalidad de su ser: rendir intrínsecamente honor y adoración a Dios. Esto es la alta finalidad de nuestro ser y del mismo ser de Dios. La creación, pues, fue un acto de donación,
un acto de entrega y un acto de generosidad. ¿Qué es la creación? Un acto de donación, un acto de entrega, un acto de generosidad. Es decir, el Señor se desprendió de su ser y su esencia y lo rebosó en mí y en ti. Adiós depresión, adiós miedo, adiós pánico, adiós ansiedad, adiós una luz encendida para dormir. Hermanos, somos luz del mundo y sal de la tierra, dice Jesús. Entonces yo no puedo dormir sin una luz encendida. Entonces yo dejo de ser luz para que este bombillo, para que esta vela, para que este foco pase a ser luz que me ilumina. Es decir, que Dios no colocó nada fuera de ti. Todo lo que está fuera de ti es como algo que te cubre para que tu misterio tan fuerte, tan insuperable, no sea tan desvelado por cualquiera que te quiera hacer daño. Queridos, le digo finalmente la creación que es. ¿Qué fue? Un acto de donación, de entrega y de generosidad. Supremas. Supremas. Es decir, que somos sublimes porque nacimos de la sublimidad del amor del Creador. Sublimado después con la encarnación del Verbo. Dios nos ama tanto. Al Dios ver que nosotros perdamos la amistad por la desconexión, y en su Hijo vino y nos sublimó. Nos elevó a una sublimidad donde podemos ver su misterio. Queridos hermanos, terminamos para decirle que sinceramente, cuando Dios mismo se sujetó a la pobre naturaleza humana con el fin de redimirnos del pecado de nuestros propios y nuestros primeros padres. Oh Santo de los santos, firme, estable, inmutable en tu ser, que todo es santo, ven a dar a todos los seguidores de Abba Padre noticia de quién eres y de su Mis hermanos, qué delicia de programa, porque la delicia es nuestra preparar todo este contenido para todos ustedes. Les seguimos motivando a que se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales, Abba Padre Internacional. No dejen de suscribirse en estas redes sociales para que puedan recibir continuamente de lunes a viernes todo este contenido y mucho más que tenemos y traemos para ustedes. Hasta la próxima.